Vamos adelante con los tres pensadores del liberalismo hispanoamericano. Tengo que hacer la pregunta que siempre hago, ¿no? Y muchas veces me consigo cosas rarísimas, respuestas extrañas. Muchachos, ustedes aquí antes de ser venezolanos, ¿de qué nacionalidad eran ustedes? ¿Me pueden responder eso? El ser venezolano, antes de ser venezolano, porque yo recuerdo que nos dice que tenemos 200 años, ¿no? Bueno, y antes de eso, ¿qué había aquí? Españoles. ¿Quiénes dicen españoles? Levanten la mano aquellos que digan españoles. Pero háganlo con propiedad, con énfasis. ¿Y los demás que dicen que no había nada? Comunidades indígenas. Entonces éramos indígenas. ¿Qué éramos nosotros? El filósofo Friedrich Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, habla de lo que es el Volksgeist. Es una institución interesantísima que es como el folclore del pueblo, esto que nos hace sentir que tenemos un origen en común. ¿Cuál es el Volksgeist venezolano? Es indígena. Ustedes de pronto se sienten identificados cuando ven a Guaycaipuro, igualito a Guaycaipuro, ¿sí? Ustedes andan en taparrabos. Ustedes saben qué hizo Guaycaipuro con uno de los fundadores de Caracas, Juan Rodríguez Suárez. Le comió a los hijos. Se los comió en serio. O sea, Guaycaipuro era antropófago. Pues es que eso no se lo van a decir a ustedes porque Guaycaipuro es chévere. Ustedes están más familiarizados con esta noción de Guaycaipuro. Guaycaipuro papeado. Yo me he quedado loco. O sea, si un indígena hubiese sido así, pues mira, ningún español habría ganado. Ustedes nunca lo han visto. Son unos tipos. Yo, wow, pero esta es la roca Guaycaipuro. O sea, traemos a la roca y esa es la película Guaycaipuro, Dwayne Johnson. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Bueno, es un hecho, mis queridos muchachos, aquellos que no respondieron, me imagino que hablarán posteriormente, pero es un hecho que aquí éramos españoles, punto. O sea, no hay que caer en estas cuestiones, estas falacias que las comunidades originarias, esas comunidades originarias que estaban aquí, llegaron también de algún sitio que nadie sabe dónde y sacaron a otros que estaban aquí y los mataron también. O sea, quiero que tengan eso ustedes, ¿no? La historia de la humanidad siempre ha sido un pueblo que llega con mayor tecnología y desplaza a otro militarmente. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en la humanidad hay un principio fundamental. Hay muchísimas necesidades y hay muy pocos recursos. Y si tú no tienes recursos, ¿dónde estás? Tienes que buscarlo en los del vecino. Y el vecino no te va a decir, ay, sí, toma mis recursos. A menos que sean comunistas. Entonces se prestan dinero entre ellos y quiebran países así. Pero normalmente eso no lo va a hacer ningún pueblo. Entonces esa es la historia de la humanidad. Luego, esto de la sangre indígena, todo lo que ustedes quieran. Eso es lo que diría Aristóteles, serían accidentes relativos. Pero realmente el Volksgeist venezolano, este folclore venezolano, viene de los españoles. Porque si ustedes se paran hoy en día en Madrid, ustedes no se van a ver muy diferentes a un madrileño. Pero si ustedes van hoy en día al Orinoco, y ustedes ven hoy indígenas, les aseguro que ni siquiera la misma lengua van a hablar, ni el mismo Dios van a creer y seguramente no se lleven muy bien, ¿no? ¿Por qué les digo yo a ustedes esto? Porque resulta que muchas veces se intenta estudiar el pensamiento de algunos personajes sacándolo de donde está. Entonces dicen, este personaje decía tal cosa, qué chévere, qué bonito el personaje. No. Para tú poder entender a un personaje histórico, no puedes extraerlo de su realidad. Al contrario, tienes que embeber su realidad, entender su realidad y allí vas a entender al personaje. Porque dijo el personaje lo que dijo y que tanto eso puede quedar en vigencia en la época actual. De este modo, tenemos que España era el imperio más grande. Los españoles eran los que estaban mejores armados, los más cultos, los más ilustres. A ustedes les han vendido un proyecto que fue comenzado por Inglaterra, pasó por Francia, pasó por Holanda, que es la leyenda negra antiespañola. Ustedes les han vendido que aquí nada más llegaron una cuerda de prostitutas, ladrones, borrachos, sinvergüenza, llegaron para acá, violaron a las indias, esclavizaron a los negros, pobrecitos todos, y entonces claro, ¿qué peor país vamos a tener? Claro que vamos a tener un país tan malo. O sea, si viene una cuerda de malandro y se casa con una prostituta, eso es normal, ¿no? A ustedes les han vendido esto es mentira, es una mentira total. Claro, en el primer viaje de Colón es evidente que si el señor va a agarrar un cohete y se va a ir a la luna,
y no se sabe que la luna existe, pues nadie se va a querer ir con él. Solamente se irán con él aquellos que no tengan otra opción, es decir, aquellos que estén condenados a muerte. Evidentemente, en el primer viaje de Colón, pues los acompañaron unos señores que no eran los mejores. Pero ustedes de verdad piensan que cuando descubren esta parte del mundo y se dan cuenta de la magnitud del espacio, del tamaño, y comienza a sacar esta renta en minerales, ustedes de verdad piensan que los monarcas españoles, yo no voy a decir que eran inteligentes, pero que eran tan tontos como para mandar puras prostitutas y puros malandros a gestionar eso. ¿Ustedes piensan eso? Pues no eran tontos, claro que no. Por algo, en el reino de don Carlos V, de don Felipe II, se decía que no se ponía el sol. Es decir, tenían territorios en ultramar, tenían territorios en Filipinas, en Europa. Estamos hablando de la monarquía más ilustrada, a tal nivel que personas como don Miguel de Cervantes Saavedra, que estoy seguro que ustedes saben que fue el que escribió Don Quijote de la Mancha, estuvo aquí. Y vino para acá también. Porque era lo normal. O sea, imagínense que de pronto conseguimos una isla que no existe en el mundo, pues la gente ilustrada va a decir, yo quiero ir a ver cómo es eso allá. ¿Entienden la cuestión? No es como que todos se quedaron metidos en España porque España estaba muy bien. España no es que estaba muy bien. O sea, los pueblos venían saliendo de la Edad Media. Y yo creo que ustedes más o menos han escuchado lo terrible que era la Edad Media. De pronto tenías toda esta promesa de todo lo que pasaba en ese nuevo mundo que habías conseguido. Pues vamos para allá a ver cómo es la cosa. Pero es un hecho que posteriormente España va centralizando absolutamente todos los aspectos. Y salvo monarcas muy interesantes como don Carlos III de Borbón, muchos monarcas, por el contrario, no hicieron las reformas que debían hacer en su momento y por ello se trajeron la animadversión de sus súbditos, ¿no? De pronto, mira, pero ¿cómo es que yo no voy a poder comerciar con Inglaterra si Inglaterra me paga un mejor precio? Pues no. Tú vas a comerciar con lo que yo te diga, si no es con la guipuzcoana, no es con nadie. Esta clase de cosas va trayendo una serie de recelos, de resentimientos entre el rey y sus provincias ultramarinas. Así vemos como el caso de los ingleses, el caso de los holandeses, el caso de los franceses, son pueblos que mientras España, que venía de ser del siglo XV y XVI, lo más grande, va de alguna manera como en declive, estos pueblos gracias al comercio van subiendo, por lo menos sus expectativas de vida, sus expectativas militares. Es una cosa bastante interesante. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y mientras aquí que éramos españoles, nosotros formábamos parte precisamente de ese gran imperio que no estaba en su mejor momento. España realmente ya no estaba en su mejor momento porque el mundo estaba compitiendo entre sí mismo y España estaba cerrada. España no quería competir. Y dice, pero ¿por qué voy a competir? Si tengo tierras aquí, tengo un montón de oro aquí, pero ¿por qué voy a competir? Una de las cosas que hicieron incluso para intentar que compitieran, a ustedes que les encanta el cine, me imagino que han visto Piratas del Caribe, bueno, eso que ustedes ven, que Jack Sparrow y toda esta gente, ellos no eran tan chéveres ni tan cool como se ven ayer, eran unos malandros, como que ustedes sencillamente agarren a unos señores de la peor de la prisión venezolana y lo monten encima de unas motos. Ustedes se asustan, miren, un malandro. Bueno, esos señores hacían exactamente lo mismo, pero ellos no tienen películas y Johnny Depp no hace ninguno de los papeles fundamentales. Eso, que llamaron corsarios y después piratas, intentaron acabar con la economía española robando las riquezas de los barcos de ellos y ellos le daban una parte a sus reyes. Muy interesante esto que estaba pasando, ¿no? Punto fundamental, muchachos, para poder entender este contexto histórico que les he dicho. Ustedes habrán escuchado también que en España tuvieron alguna clase de problemas dos monarcas, Carlos IV y Fernando VII. Habrán escuchado ustedes de algún modo. Y también habrán escuchado que esa es la época del gran Napoleón. Nada de lo que yo les voy a decir a ustedes, nada, tiene sentido si Napoleón Bonaparte no hubiera existido. Nada. No por nada, el filósofo que cito por segunda vez, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dijo en su momento, cuando vio a Napoleón pasar por las calles de Berlín, he visto pasar delante de mí el espíritu de toda una generación. Eso lo dice Napoleón, ¿no? Eso lo dice Hegel, perdón. Aquí también quiero hacer un señalamiento primero. Lamentablemente, como salió este señor llamado Karl Marx posteriormente y se puso a copiar y a tergiversar a Hegel, entonces mucha gente piensa que Hegel era marxista. No, Hegel murió antes. Hegel fue el que diseñó todo un sistema filosófico. Marx solamente tomó unas ciertas cosas allí, escribió unas cosas, unos panfletos y no quiso trabajar nunca. Son cosas de Marx, ¿no? Entonces, cuando le cite a Hegel, es este señor.
No tiene nada que ver ni con Marx ni con Engels, que era el amigo de Marx que le pagaba toda la vida y era el que le pagaba todo, ¿no? Ok. Napoleón Bonaparte tiene un gran dilema. Napoleón quiere ser el amo de Europa. A Napoleón nunca le interesó América, nunca, jamás, no le importaba. Él decía que esto era Monte y Culebra. O sea, lo de Napoleón era Europa, ser el amo del mundo, porque el mundo era Europa. Esto no, esto eran unas tierras de las que se sacaban unos minerales. Napoleón Bonaparte se pelea con los monarcas de Europa y casi todos son derrotados por él en batallas como Austerlitz, Marengo, grandes batallas, ¿no? Y Napoleón se va a conseguir con el problema que Inglaterra, a pesar de que es derrotada, no se rinde. Esta manera de hacer las cosas de los ingleses es bastante interesante. Inglaterra no se rinde. Ustedes seguramente habrán visto esta película maravillosa que se llama La Hora Más Oscura, ¿no? Con Gary Oldman, cuando él dice "But never surrender". Ese discurso es maravilloso de Churchill y ese discurso está dentro de cada inglés. Los ingleses no se rinden. Punto. Cuando ellos van a luchar por su país, pues hasta el final. ¿Y por qué yo les hago a ustedes este señalamiento? Porque Napoleón dice, bueno, ya que ustedes no se quieren rendir, yo me voy a hacer amigo entonces de los españoles, de don Carlos IV, vamos a hacer una super armada y vamos a destruir a su armada. Sonaba estupendo en el mapa, ¿no? Bueno, mira, si Napoleón, que Francia, se hace amigo de los españoles y unen sus armadas, ¿cómo Inglaterra los va a derrotar? Inglaterra le hundió hasta el último barco, en la batalla de Trafalgar, gracias al almirante Nelson. Entonces, ustedes se imaginarán a Napoleón Bonaparte muy triste en el Canal de la Mancha, viendo Inglaterra sin poder hacer nada. En esa época no había aviones, no, ni siquiera podían mandarles un tuit. Se imaginan, por lo menos un tuit indignado. Me hundieron todos los barcos. Qué mal. No, o sea, Napoleón estaba ya viendo. Entonces Napoleón dice, pues los voy a bloquear comercialmente. Y aquí comienza la independencia de Venezuela y de los pueblos de América. Ustedes se van a quedar locos. Porque a partir de que Napoleón hace esto, él le dice a todos los gobernantes europeos, ninguno de ustedes va a comerciar con Inglaterra. Inglaterra sirve para comerciar. Si no comercian, se mueren. Pero un pueblo europeo le dijo que no. Portugal, no me da la gana. ¿Quién eres tú? No, yo estoy comerciando con Inglaterra. Aquellos de ustedes que sepan geografía europea sabrán que para pasar las tropas desde Francia hasta Portugal, la única manera es pasar por España. Si no tienes barcos y no tienes aviones, pues tienes que pasar necesariamente a pie. Y en esa época pasar tropas de un país a otro era una declaración de guerra. Luego, Napoleón habla con Carlos IV, con su valido Manuel Godoy, son amiguitos. Yo llego a Portugal, nos picamos eso, todos somos amigos, pero ustedes ya se imaginarán que Carlos IV era bien tonto, porque al final Napoleón agarra, pasa y se queda con España. Dice, bueno, ya que estoy aquí, también es mía, me la quedo, y Portugal también. ¿Y por qué surge aquí la independencia? Porque el rey de Portugal huye a Brasil y funda la monarquía del Brasil, que se va a armar el imperio del Brasil. Por eso en Brasil no hay un Simón Bolívar brasileño que ustedes escuchen. Ellos eran un reino, y fueron un reino hasta hace bastante poco. Por su parte, aquí ¿qué pensamos nosotros los españoles que está pasando? Bueno, gracias a las abdicaciones de Bayona, en las cuales Napoleón obligó a que los Borbones abdicaran en nombre de la Casa Bonaparte, se ha roto un vínculo. El documento jurídico que hacía que nosotros obedeciéramos a los españoles es lo que se llama la bula cohetera de Alejandro VI, el Papa Borgia. En esa bula él decía que estos territorios iban a ser dominio de la legítima casa monárquica española y no podía perder vigencia ese tratado, esa bula, por un acto de fuerza. Si ustedes están viendo, Napoleón Bonaparte hizo un acto de fuerza. Luego la bula no activaba el hecho de que el legítimo gobernante Borbón siguiera siendo el gobernante, ¿no? Pero ¿quién hizo ese análisis? Lo hizo Juan Germán Rocio. El análisis jurídico de por qué aquí no podíamos hacerle caso a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, lo hace Juan Germán Rocio. ¿Qué es ya va? Si se supone que la soberanía viene de Dios y Dios puso todo el poder en el monarca y el monarca lo sacan, nosotros tenemos que entonces que seguir con el monarca, ¿no? Ahora, si el monarca no está, entonces nosotros nuevamente tomamos toda la soberanía y constituimos una junta que represente a los que viven allí. Y se hace un gobierno autónomo. Ese pensamiento jurídico, político, lo hace Juan Germán Rocio.
ustedes que están, que los veo recién saliditos, como cuando uno va a la panadería y uno ve unos panes así que recién saliditos, están calientes todavía, ¿no? Ustedes que están recién salidos del liceo, ¿me podrían señalar qué pasó el 19 de abril del año 1810? No todos a la vez que se alborota la cámara. Totalmente cierto. En esta historia bélica, épica que ustedes les han contado, se han inventado una serie de cosas. El 19 de abril del año 1810, aquí decimos, Napoleón Bonaparte no puede ser el que mande aquí, razón por la cual sacamos a el capitán general y nosotros hacemos la Junta Conservadora de los Derechos de don Fernando VII, el legítimo rey español. Lo queremos mucho. Por Dios, léanse el acta. O sea, el acta de, ay, nuestro rey que lo queremos, pobrecito que está preso, ay, Fernando, pobrecito. Ese es el acta del 19 de abril del año 1810. No esa mentira que ustedes les han dicho, declaración de independencia, pero ¿de quién? Será de los franceses, pero no de España. Porque, muchachos, entiendan esto, por Dios, éramos españoles. Es que a veces no sé cómo explicarlo, sobre todo me pasa en el pregrado, los chamos me dicen, bueno, pero no somos venezolanos. No, ya va. Éramos españoles. Si de pronto agarran aquí los caraqueños y dicen, vamos a constituir la República de Caracas, venezolanos, contad con la muerte aún conocéis indiferentes, cosas como esas que ya vamos a ver, pues lo más probable es que los venezolanos digan, pero ¿este tipo qué le pasa? O sea, ¿no es Venezuela? No, Caracas. Pero ya van en Caracas. Pero yo quiero seguir siendo venezolano, entonces te mato. Pues leanse el decreto de guerra muerte de Bolívar, más o menos es eso. O sea, dense cuenta, Venezuela no existía como idea de nacionalidad. Nosotros éramos como decir que éramos unos gallegos, unos vascos, unos sevillanos. O sea, éramos unos españoles de otra parte. ¿Se dan cuenta entonces de la idea de lo que va a pasar aquí? Porque el 5 de julio del año 1811 va a pasar otra cosa. Allí sí vamos a declarar la independencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta escisión que está existiendo? Se está creando primero un Estado antes de una nación. Porque como les he dicho yo a ustedes al inicio de estas palabras, este Folgate, esto que teníamos en común nosotros no existía ya, porque de pronto ya no éramos españoles, ahora somos venezolanos. Pero ¿y qué es ser venezolano? Si hoy en día es complicado dar esa respuesta en ese momento que acabamos de dejar de ser españoles, que éramos los venezolanos, los blancos criollos, que estaban por allí y abusaban de todas las otras clases sociales y que entonces querían ser independientes. Los blancos de orilla que venían a probar suerte. Los blancos peninsulares que nada más venían para acá de un modo exclusivo a ejercer cargos públicos. Porque me va a disculpar, pero los mestizos eran muy maltratados. Los indios eran unos siervos que tenían un régimen jurídico especial y que el rey los consentía fundamentalmente. En serio, es una cosa divertidísima. No es lo que ustedes le han vendido que los maltrataban y que pobrecitos. No. O sea, los indios, gracias a Isabel la Católica, se dictaron las leyes de Indias que decían, ustedes no los pueden obligar a que trabajen. Entonces los indios decían, no, yo no trabajo. ¿Se dan cuenta de la cuestión? O sea, todo esto pasaba aquí, esos terribles y malvados españoles. Y los negros no eran gente, eso eran cosas. Eso era propiedad de los blancos. Entonces, ¿qué era ser venezolano? Es un problemón, ¿no? ¿Dónde está la nación venezolana allí? Pues no hay nación venezolana. Lo que se crea es un Estado diferente. Y recuerden que el Estado fundamentalmente lo que tiene es política, derecho y territorio. Eso es lo que le hace falta a un Estado para que viva. Una nación es otra cosa. A la nación le hace falta la tradición en común, pero un Estado no. Entonces, ¿por qué y a cuenta de que los que vivían aquí tenían que estar muy felices con dejar de ser españoles? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, mira, realmente, como lo dijo el balón Alexander von Humboldt cuando vino para acá, estas eran las tierras más prósperas del mundo. Aquí la gente vivía tranquilamente. Tú mandabas una carta desde la Capitanía General de Venezuela hasta el Río de la Plata, llegaba en una semana. O sea, una semana. Imagínense cómo funcionaba la burocracia española. ¿Por qué la gente iba a querer abandonar eso por irse a la guerra? ¿Se dan cuenta del gran problema? Estoy seguro que no se los han planteado así porque ustedes están acostumbrados a que Simón Bolívar bajó del cielo porque Dios le puso una corona y qué bonito Simón Bolívar y todo. Pero eso no es así. Vean el contexto histórico en el que se están encontrando. Lo interesante de Roscio es que Juan Germán Roscio no es mantuano. O sea, él no es un hombre de dinero, él es un mestizo. Roscio, al ser un mestizo, él cree en las ideas de la libertad. ¿Y de quién está enamorado Roscio?
y todos los hombres de su época? Pues de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden que los Estados Unidos habían hecho una independencia en contra de los británicos y ahora eran una república. Y habían creado una magistratura que no existía, la presidencia. Y el primer presidente del mundo había sido George Washington. Y Washington había entregado el poder. O sea, ¿cómo tú no te vas a enamorar de eso? Bueno, qué cosa más tan maravillosa. Pero después de la Revolución Norteamericana viene la Revolución Francesa. Que estoy seguro que también ustedes se las han vendido. Qué cosa más bonita, qué cosa más linda la Revolución Francesa. Eso fue una cosa espantosa. Eso fue sangre, libertad de comercio, absolutamente nada. O sea, eso era un estatismo bastante fuerte. No por nada le dicen el terror. ¿Saben? Cuando uno por lo general ve estos nombres, uno dice el terror. Bueno, por algo habrá sido, ¿no? Sobre todo los monarcas españoles, si ustedes tienen interés en leerlo, que no es historia de España, es historia de ustedes. Eso ustedes tienen que entenderlo. Cuando ustedes les hablan acerca de España del siglo XIV, siglo XV, siglo XIII, siglo XII, siglo XVI, eso no es historia de España, eso también es historia de Venezuela. Porque nosotros éramos españoles, nosotros venimos de ahí. Cuando ustedes revisan a un monarca español que le ponen alguna clase de apelativo, es porque el monarca pues tenía eso, por lo menos al esposo de Juana la Loca, que le decían la Loca porque yo tengo un trabajo al respecto, después podemos hablar de eso. Era una mujer complicada de carácter, ¿no? El esposo se llamaba Felipe y el apelativo era el Hermoso, porque para la época el tipo era un boom. Hoy en día yo se los he mostrado a mis alumnos, sobre todo mis alumnos me dicen, pero qué tipo tan feo, pero en la época el tipo era Brad Pitt. Era el tipo, no, todas querían con él. Bueno, todos los monarcas españoles tienen estas cosas, así que cuando ustedes lean, por lo menos, lean Carlos el Encantado, el tipo que está enfermo. Cosas como esa, ¿no? El Hechizado. Qué bueno, me encanta, ¿sabes? Historia de España. Me acabas de emocionar muchísimo. Sí, hispanófilo probablemente. Bueno, vamos a seguir adelante. Cuando se dan estas cosas aquí, cuando hacemos la Primera República, Roscio es el que redacta fundamentalmente la Constitución del año 1811 venezolana. ¿Por qué yo tomo a Roscio como antecedente del liberalismo hispanoamericano? Porque muchas cosas que hizo Roscio se la copiaron después los otros países de Hispanoamérica. Por lo menos el reglamento para las elecciones que hace Roscio en el año 11 de diputados se lo copiaron textualmente en Argentina. Entonces cosas como esta nos hacen entender que nosotros fuimos precursores en su momento de la libertad, de las ideas de la libertad, de las ideas como liberales. Yo estoy seguro que a ustedes en estas charlas que les están dando esta semana, les explicarán qué es liberalismo y todas estas cosas, así que yo voy a dar por entendido que ustedes ya saben más o menos qué es liberalismo. Pero también quiero que entiendan que si a ustedes les hablan de liberales del siglo XIX, siglo XX, estos son liberales, vamos a llamarlos protoliberales, son liberales siglo XVIII, siglo XIX, inicios del XIX. Roscio por lo menos realiza su labor en finales del siglo XVIII, inicios del XIX. Entonces dense cuenta que las ideas, por lo menos, una vez más les digo, de Friedman, de todos estos señores, mira, no tienen nada que ver, o son más avanzadas desde una perspectiva histórica que esta, ¿no? Sin embargo, ustedes ya van a ver lo que decía Roscio. Roscio se va a pelear con Francisco de Miranda. Normal. Miranda es una de las figuras de las cuales se ha enamorado la historiografía venezolana. Están enamoradísimos de Miranda. O sea, dicen un montón de cosas que no son verdad. Las otras que dicen son verdades a medias, pero lo ponen como una especie de papadios bueno, ¿no? O sea, a ver, Miranda es como un Bolívar bueno, básicamente para la gente que odia a Bolívar. No, que Miranda sí, bueno, ya va. Miranda era un tipo que tenía problemas, era muy autoritario, se peleaba con la gente, era insidioso. No estoy diciendo que todo lo otro que él hizo no estaba bien, pero Miranda era un tipo difícil. De paso que, como siempre lo señalo, lo dicen los que lo conocían, como el tipo había hecho tantas cosas, cuando él hablaba contigo, pues se ponía a hablar del mismo. Ese era su tema de conversación favorito, él. Claro, se sentaba contigo y, bueno, mira, andamos tomando un trago. Esto me recuerda un trago que yo me tomé con la Sarina, ¿sabes? Pero bueno, normal, está bien, Miranda, qué chévere. Uf, wow. Mira, esto me lo trajeron de Francia. Francia, yo una vez estaba allá, increíble, estaba yo con Napoleón. Yo le decía a Napi, tipo agradable. O sea, son cosas que ustedes se van a dar cuenta
que Miranda era tipo, wow, qué tipo tan pedante y tan prepotente, y de paso era un blanco de orilla. Es decir, él no era de la élite burguesa, no, el tipo era hijo de una panadera. O sea, vamos a ver cómo era Miranda, ¿no? Cuando él viene para acá y la revolución la están haciendo las élites y este mestizo, entonces el tipo está peleado con todos, pues claro, todos lo odian y él los odia a todos porque su padre, Sebastián Francisco de Miranda, lo habían ridiculizado los mantuanos décadas antes. O sea, un problema. Y además Miranda, la gente me suele decir, no, que Miranda era un liberal. Hay un libro por allí que se llama Miranda más liberal que el Libertador. Bueno, sí, más liberal que Bolívar, tampoco era muy fácil, no muy difícil, perdón. No, o sea, Bolívar, que ya hablaremos de Bolívar, ¿no? Que Bolívar tenía una manera de hacer las cosas que ser más liberal que él tampoco que era muy difícil, ¿no? Bueno, Roscio se pelea con Miranda porque Miranda viene para acá y quiere hacer un incanato. O sea, la perspectiva constitucional de Miranda es una suerte de monarquía parlamentaria, no es una república democrática. Hay que entender esto. Ojo, Miranda no viene para acá con un plan, ay, qué bonito todo, vamos a hacer una república. Miranda había estado en la Francia revolucionaria, él sabía lo que venía cuando tú agarras una república así de bonita. Por eso Miranda, entre otras cosas, no quería eso, él quería una monarquía parlamentaria en la cual fuéramos como una suerte de protectorado de Inglaterra. Porque Miranda se llevaba muy bien con William Pitt, ¿no? Roscio, por el contrario, es un liberal clásico. Eso es una cosa que la gente tiene que entender. A mí me lo han preguntado algunas veces, porque a mí a veces me dicen, bueno, pero esto es comiquísimo, ¿no? O sea, ¿y tú cuál tendencia tienes? Y yo, bueno, mira, pues yo creo en la democracia. Claro, yo sé que tú crees en la democracia. Yo soy demócrata radical, les digo yo. No, claro, está bien. Pero tú eres liberal. Y mira, pues, o sea, si se ponen a analizar cuáles son mis pensamientos, los míos, César Pérez Guevara hablando con ustedes hoy, claro, evidentemente yo soy un liberal clásico, pero un liberal clásico según los pensamientos de esta gente. Cuidado. Pero ustedes se lo van a conseguir cuando escuchen algunas cosas de mí. Van a decir, no, es que ese es lo que es un socialdemócrata. Bueno, yo no puedo ser socialdemócrata, o sea, porque no estoy de acuerdo con sus postulados. Pero lamentablemente ustedes también se van a conseguir, muchachos, que en esta parte del charco hay muchísima gente que es intolerante con ciertas ideas que no están de acuerdo con ellos, ¿ok? Entonces, más o menos para que ustedes sepan cómo, en qué campo están viniendo, ya que vienen recién saliditos de la panadería, por decirlo de alguna manera. Caso entonces, para seguir sobre Juan Germán Roscio, un liberal clásico. Juan Germán Roscio es aquel que va a redactar realmente la Constitución del año 1811 venezolana. Miranda, al ver que su proyecto de Constitución no lo van a publicar, se pone muy bravo. Y al final, cuando todos están firmando la Constitución, bueno, Miranda, ¿firmas o no? Entonces él agarró, voy a firmar. Agarró, se llevó su pluma. No me gusta esta cosa, algo así más o menos. Él dijo, firmo esta Constitución, pero digo con mis reservas porque los poderes no tienen la suficiente ecuanimidad entre sí. O sea, realmente es una ridiculez lo que pone Miranda allí. O sea, básicamente no pusieron lo que a mí me gustaba, luego yo agarro y firmo con reservas para que conste. Una ridiculez total. Eso lo hace Francisco de Miranda. Cuando ustedes vayan a ver la Constitución del año 11, se van a conseguir. Entonces hay gente que lo toma como algo. Miranda firmó con reserva. Firmó con reserva porque no le dieron lo que le dio la gana. Porque Miranda era así. ¿Y por qué? Porque Miranda, ¿cuál era su profesión? Era militar. Y ustedes tienen que entender que los militares son así. A los militares les gusta imponer las cosas. Ese es el gran problema. Ellos los crían así. Usted tiene que obedecer órdenes. Y que a un militar, un civil, le diga que no, no sé, los pone como bravos, ¿no? Y eso no es de esta época, de allí viene también. Ok. ¿Qué va a hacer Juan Germán Roscio? Juan Germán Roscio va a redactar la Constitución del año 1811, fundamentalmente él. Después aquí se va a acabar la Primera República. ¿Por qué se acaba la Primera República? No tengo tiempo para decírselo porque yo duraría aquí 2 horas y media hablando con ustedes porque cayó la Primera República, pero se va a conseguir con este contexto histórico. El primero es Domingo de Monteverde. ¿Ustedes han escuchado de él? ¿Qué va a pasar? La Primera República de Venezuela va a caer. Razones rápidas por las cuales cae la Primera República de Venezuela. La primera razón por la que cae la Primera República de Venezuela es porque, señores, nosotros éramos españoles y estábamos muy felices de ser españoles y vivíamos bien. Para la gente de la época, el estándar de vida en comparación con los otros reinos del mundo era súper chévere. Porque a diferencia de lo que la gente piensa, que la gente dice que aquí los españoles venían e imponían una ley. No, por Dios, el rey estaba lejísimo, no había WhatsApp, no había Twitter, no había Gmail, no había fax.
O sea, aquí se hacía pues lo que aquí se hacía y el rey no se metía mucho. Ahora, de pronto llegaban los mantuanos, es decir, estos blancos criollos, abusaban de las otras clases sociales, entonces ellos tenían que agarrar, iban hasta donde el rey, señor rey, este señor nos está malandreando. Fundamentalmente era eso. ¿Y qué decía el rey? Señor mantuano, no abuse del indio, no abuse del mestizo. Eso es lo que pasaba. Entonces, en teoría, el rey era el árbitro entre los mantuanos que tenían el poder económico y todas las otras clases sociales. Pero si hacías ahora la independencia y la hacían los mantuanos, ahora los mantuanos abusaban de todo el mundo. Por eso a ustedes no les va a parecer extraño que la independencia o que las tropas realistas, es decir, las tropas que están apoyando al rey, cuando ustedes ven quiénes las conforman, mestizos, pardos, indios y negros. Y los que estaban con Bolívar, por eso que ustedes lo ven todos bonitos y todos bien pintaditos. Claro, eran todos los mantuanos, José Félix Rivas, Mariño, que eran todos bonitos, todos mantuanos. Dense cuenta de lo que está pasando. Lo que pasa es que ustedes les han vendido la historia que le han vendido a todos los venezolanos, que es esta historia de héroes, de semidioses. Esto no pasó así. Que realmente hay un problema fundamental en la sociedad de una clase que está oprimiendo a todos los demás. Lo que pasa es que no me gusta nunca hablar acerca de clases sociales, pero si hay una clase de una estratificación, claro que la hay. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el argot marxista, la gente utiliza mucho la cuestión de la lucha de clases. Aquí no es que haya una lucha de clases, pero sí hay una estratificación económica y pues mira, los que tenían más abusaban de los otros. Facilito, de libreto. Bueno, ustedes están viendo allí un señor que se llama Domingo de Monteverde. Y ustedes lo habrán escuchado. Y yo sé que ustedes se imaginan un tipo, un general, un mariscal, una cosa que ustedes dicen, qué tipo tan interesante. Domingo de Monteverde era un capitán de fragata. Se los voy a repetir. Domingo de Monteverde era un capitán de fragata, un barquito. Y ustedes no les he dicho galeón, no, fragata, o sea, una fragata. Él no era un almirante, que es el más alto cargo del mar. No, capitán. O sea, era un don nadie. Pero, claro, cuando Monteverde de pronto se da cuenta que aquí todo el mundo se está quejando, porque estos señores hicieron una independencia, entonces por lo menos Valencia se rebeló en contra de la independencia, el Marqués del Toro fue a intentar acabar con la rebelión, el Marqués del Toro salió con las tablas en la cabeza, como siempre, que el Marqués del Toro era militar, pero de militar sabía lo que yo sé de física cuántica, no sabía nada. O sea, cada vez que ustedes ven una campaña de Marqués del Toro, ustedes dicen, ya le van a dar unos golpes. O sea, matan a un montón de gente. Entonces buscan a Miranda, y en Valencia estaban casi todos los mantuanos. O sea, a ver, los mantuanos estaban en Caracas y Valencia fundamentalmente, ¿no? Y resulta que los mantuanos de Valencia y Caracas eran familia. Y muchos estaban nada más en Valencia. Bueno, ellos de pronto dicen, ¿saben qué? Vamos a seguir siendo españoles, ¿no? No, nos arrepentimos. Vencen a Marqués del Toro, pero cuando mandan a Miranda, Miranda era muy bueno sitiando plazas fortificadas. Muy bueno, porque Miranda tenía estudios, Miranda era generalísimo. O sea, Miranda era generalísimo de los ejércitos. O sea, era un tipo que tenía cargos militares, que había hecho estudios militares. Miranda logra sitiar la ciudad, se rinde, y Miranda pasa por las armas a los cabecillas. A ver, si tú estás diciendo que de pronto todos somos caraqueños, después les pongo el ejemplo actual. Si de pronto todos somos caraqueños y quieres que estemos felices siéndolo, ¿cómo de pronto unos señores que dicen, bueno, pero no éramos venezolanos, los matas a todos? O sea, ¿cómo haces eso? Creo que la gente te va a odiar un poquito, ¿verdad? Y si de paso ya te odiaban, entonces, claro, ¿no? Esta clase de problemas hace que la gente odie a la república y le digan la diablocracia esa. Nada de ay, qué chévere Bolívar, como esa serie pésima que están poniendo por allí, la Bolívar de Netflix. Dios, qué serie tan mala. Y lo he dicho, me entrevistaron el otro día, me dijeron, pésima, la odio. Es mentira, todo lo que ponen allí es mentira. De paso que Rocio no existió para esa serie. O sea, Rocio no. Ahí existió fue el Marqués del Toro. Creo que ponen Ostari. Bolívar es un tipo alto, papeado. Por Dios, Bolívar alto. Yo vi un capítulo en que salía que Bolívar era más alto que Páez. Pero ¿cómo Bolívar va a ser más alto que Páez? ¿Y que Miranda? Si ustedes leen cada una de las biografías, de las descripciones que hicieron de Bolívar, los que lo conocieron, decían extremadamente pequeño, extremadamente delgado, con unas manos tan finas que parecen manos de mujer. Lo dicen al menos 3 de las personas que lo conocieron. Con una voz chillona y estridente. Pero ¿cómo entonces ahora va a ser Luis Jerónimo Abreu? ¡Wow! Pero yo no podía creerlo. Esto no puede ser posible. No puede ser posible, pero bueno.
Por eso es que me dejaron de invitar a un canal de televisión muy famoso. Menos que me dijeron que no me iba a invitar más por una cosa que pasó. Yo digo, bueno, yo siempre digo lo que yo pienso, ese es el problema. No me inviten, no voy. Me invitan a seguir si vengo. Hasta que se pongan bravos entonces, porque yo dije lo de los liberales que están por allí repitiendo cosas, entonces tampoco me invitan. Eso puede pasar también. Bueno, volviendo a este caso. Monteverde, que era un simple capitán de fragata, un señor que era el jefe de un barquito, ve lo que está pasando aquí y dice, bueno, pero yo voy a ir para allá, agarro a todos los que estén molestos y yo les gano a estos tipos. Y como él era familia de varios mantuanos, se había casado con la prima, creo que era la prima de José Félix Rivera, no estoy muy seguro, ahora mismo no estoy muy seguro. Él viene para acá, conoce a la gente, comienza entonces a ganar batallas. Monteverde no lo manda la corona española, él no lo mandó nadie. ¿Se dan cuenta de eso? En España estaba muy complicado porque Napoleón estaba metido allá adentro. O sea, en España estaban pensando en otra cosa. Aquí todo el mundo, no, España estaba preocupada por la independencia. Algunos ni siquiera se habían enterado. O sea, esto queda lejos. Eso es un bochinche que hicieron los muchachos eso. Más o menos es el pensamiento, ojo. Y este Monteverde que está por aquí, por el Caribe, dice, yo voy a ir a acabar con la rebelión. Viene Monteverde y esta clase de cosas insólitas en la historia. Monteverde le ganó la guerra al generalísimo Francisco de Miranda. El capitán de fragata, el capitán del barquito, le ganó la guerra al generalísimo de los ejércitos. El señor que era mariscal francés, ese. El que decía, no, yo luché en Pensacola, también luché, Dumouriez, allá en Francia. Ese señor que se las sabía todas pierde en contra de un capitán de fragata. Esas clases de verdades incómodas a la gente le duelen, ¿no? Cuando tú le dices esto mirandino, se sientes así como, wow, se rompe algo en su interior. Sí, pero ¿cómo? O sea, si el tipo era tan genial, va a perder con un capitán de fragata. Capitán de fragata. Y lo voy a seguir repitiendo, ¿no? Bueno, al final hay varias causas. La primera, Miranda estaba peleado con todos los mantuanos. En un punto Miranda demuestra quién es realmente y pone bravo a todo el mundo, hasta Bolívar. Bolívar que primero lo adora, lo idolatra, señor, yo usted lo quiero. Después Bolívar está bravísimo con él. Porque Miranda le decía que era un inútil. Pero bueno, cosas así que Miranda era un tipo que no tenía filtro. Él decía lo que pensaba y ofendía a todo el mundo. Ese era Miranda. Y me están grabando, lo sé, pero es que es verdad. O sea, lean los documentos históricos. Resulta que Miranda se está peleando con todos los mantuanos, pero como está en Monteverde y Monteverde está organizando tropas, hace falta un militar de experiencia comprobada. Miranda, ¿no? O sea, tú no eres el que dice que tiene la mayor experiencia, que eres ejército de las Rusias. Dale, pues, date los golpes tú. Miranda agarra y dice varias cosas. El documento histórico existe. Él dice, yo voy a tomar este cargo solamente si en mi ejército no está ese muchacho de ideas peligrosas llamado Simón Bolívar. Lo dice Miranda. Miranda odiaba ya a Bolívar en ese entonces. Yo sé que ustedes les han vendido esta cuestión de que Miranda y Bolívar eran así, súper amigos y se querían mucho. No, por lo menos cuando yo estudié me vendían eso, ¿no? Que chévere. Ahora me imagino que por esta serie, ahí sí por lo menos ponen que se pelearon, pero yo creo que ponen una pauta allí que Miranda le pagaron una plata, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, yo sí voy a decir de todo, pero a Miranda no le pagaron una plata para que capitulara, eso sí no pasó. Bueno, para explicarles este caso, porque tengo muchas cosas más que hablar con ustedes, por eso se dan cuenta porque no estoy hablando con ustedes de historia de todos los liberales, porque es que no puedo acabar. Porque esto que ustedes ven que parecen nada más como que yo estoy hablando con ustedes, echándoles chistes, yo a ustedes los estoy contextualizando. Yo estoy haciendo que ustedes se sientan en el sitio para que puedan entender lo que están pensando estos señores. Y si esto no se hace, ustedes no van a entender el pensamiento de los liberales. Por eso es que no puedo hablar de más liberales en este poco tiempo. Miranda está peleado con los mantuanos y hace otra decisión rara. A ver, en ese entonces para trabajar en artillería, es decir, los señores que buscaban los cañones, eso no es tan fácil como lo ponen en las películas. Ah, un cañón, no importa, llena el cañón de lo que sea y échale. No, eso no era así. O sea, para tú saber cómo una bala de cañón iba a dar allá, sacabas unos cálculos, unas cosas para ver hasta dónde llegaba, dónde apuntaba. Esa gente estudiaba, lo que hoy en día conocemos como física y como matemática, lo estudiaban los artilleros. Tenían academias de artillería. Miranda no era artillero, él era mariscal. O sea, él sabía todo en tierra, cómo se tiene una ciudad. Bolívar había estudiado en Francia infantería. Bolívar sabía de infantería. Bolívar no estudió en Francia artillería.
Bueno, a Miranda se le ocurrió la peregrina idea y un día llamó a Bolívar y le dijo, bueno, mira, Bolívar, yo no quería que tú estuvieras en mi ejército, te llamó el Marqués del Toro y por eso es que estás aquí, yo no te quería. Pero ya que estás, ¿sabes? El castillo de Puerto Cabello, que tiene todas nuestras armas, hace falta alguien que lo cuide, que sea el jefe, ve tú. A ver. ¿Cómo tú le vas a decir a un chamo de 20 y tantos años, que tú dices que es un rebelde, que es un radical, que es un problemático, que no sabe nada de artillería, que vaya a cuidar la artillería? ¿Se dan cuenta que es una grandísima estupidez? Eso lo hace Francisco de Miranda. Entonces, Bolívar va a Puerto Cabello, Bolívar vive allá bravo, fastidio, este castillo estúpido, estoy cuidando. Bolívar era muy malcriado, ¿no? Tenía un montón de prisioneros que estaban a favor de España. Y bueno, de pronto un día a Bolívar se le ocurre el chiste, lo invitaron no sé a dónde, hay quien dice que fue una dama que lo invitó a algún lugar. Uno nunca sabe, porque que estaba jugando al tresillo, otro dice que estaba en una boda y que una dama le dijo que esa noche sí, algo así. O sea, Bolívar se va emocionado y le deja el castillo de Puerto Cabello a un amigo de él y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Cuando volvió lo recibieron a balazo. Bolívar le mandó una carta a Miranda, que también existe, que le dice, señor, oh, perdí el castillo de Puerto Cabello, qué cosa tan horrible, me quiero suicidar, no estoy en la disposición de mandar a ningún hombre, me voy a tomar unos días. Yo lo leí, o sea... Ya. Tú perdiste Puerto Cabello, hiciste la gran chapuzada y de paso te vas a tomar unos días. No, pana, vuélvete y ve cómo hace. O sea, es que realmente es absurdo. Pero los invito, busquen la carta, existe, en la cual Bolívar le dice a Miranda eso. Miranda, que había olvidado tanto el castellano, cuando recibe la carta dice, Venezuela está herida en el corazón, lo dice en francés, ¿no? Y de paso, viene el terremoto. En el año 1812, un terremoto devasta casi toda la zona central de Venezuela. Entonces, ¿qué decía la gente? Claro, esto nos pasó porque nos levantamos en contra del rey, que lo puso Dios, Dios está bravo, estos señores todos son unos masones que creen en Satanás y esa diablocracia, todo es culpa de eso. Claro, ahí también uno entiende, bueno, Miranda quizás no solamente fue por impericia militar, sino que también, cóchale, que está complicado llevar la guerra así. Al final Miranda se rinde y capitula, como ustedes muy bien lo saben. Rocio va preso, lo mandan preso infamemente a Ceuta, en África. Rocio va a pasar mucha necesidad en África. A Miranda lo mandaron a Cádiz, a la Carraca, estaba con su mayordomo, con sus libros. Es una cosa que la gente no logra entender a veces, ¿no? Me dicen, qué mal estaba Miranda. Miren lo pobrecito en ese cuadro. Bueno, el cuadro lo pintaron como 100 años después. Pues lo pintó Arturo Michelena, que no lo conoció ni de lejos. O sea, Miranda tenía a su mayordomo en la cárcel. ¿Ustedes han entendido eso? ¿Nunca lo han pensado? O sea, ¿qué preso anda con su mayordomo que le lo está cuidando? Salía a estirar las piernas y hablar con los oficiales ingleses. Era una especie de preso político. Quiero que lo vean. O sea, Miranda era un preso especial, pues. A Rocio y a 7 amigos más, entre los que estaba Madariaga, lo mandan a Ceuta, una cárcel africana que está enfrente de Gibraltar, a pasar frío y hambre. No, pero es que Rocio no es militar, no es chévere, entonces sacamos la de Rocio. ¿No? Pobrecito Miranda. Miren la pintura, pobrecito. ¿Qué pasa? Domingo de Monteverde va a seguir acabando con España sin él saberlo. ¿Qué esperarían ustedes? Bueno, si este señor va a reinstaurar el orden español, y en España acaban ahorita de dictar la Constitución del año 1812, la llamada La Pepa, le dicen La Pepa porque la sancionaron el día de San José, que le dicen Pepe. Entonces, la Constitución le dicen La Pepa. Un caso curioso, pero te puede salvar en un concurso de quien quiere ser millonario, ¿te imaginas? ¿Por qué le dicen La Pepa a la Constitución? ¿Se acuerdan de mí? La Pepa, San José. Bueno, este señor, en vez de decir, vamos a colocar en vigencia la Constitución, dice, se acata pero no se cumple. Este pueblo es salvaje y nada más se puede regir por la ley de conquista, dice Monteverde. O sea, él lo dice. Y de paso, el único capitán general que quedaba aquí, en la Capitanía General de Venezuela, era el que estaba en Maracaibo. Y entonces la corona le manda un nombramiento de que sea capitán general de Venezuela. Y Monteverde dice, no, el capitán general de Venezuela soy yo, que fue que gané la guerra. Él mismo se nombra capitán general. Y España, que no sabía qué hacer, le ratifica el cargo. Y entonces llega el capitán de Maracaibo y dice, bueno, ¿yo qué soy entonces? Entonces, está bien. Vamos a picar de Venezuela a Maracaibo, vamos a ser el capitán general de Maracaibo y tú eres el capitán general. Esto tan tonto que suena,
Lo tienen que hacer. ¿Pero por qué? No tenían barcos y tenían los problemas allá de guerra en España. ¿Se dan cuenta? No hay legitimidad. ¿Ven ustedes la falta de legitimidad que hay? Después llega Bolívar, que Monteverde le da un pasaporte. No voy a hablar ahorita si Bolívar entregó a Miranda, lo traicionó o no, porque ustedes ya lo vieron en Netflix. Pero Bolívar lo que va a hacer realmente, cuando viene en la campaña admirable en el año 1813, él considera que la Constitución del año 11 era una basura. Y lo dice muchas veces Bolívar. Bolívar era pestes del federalismo. Bolívar era un tipo autoritario. No sé si se han dado cuenta. Y todo militar autoritario le gusta el centralismo. Entonces, claro, Bolívar decía esta Constitución federal. Cuando Bolívar vuelve, este señor que nada más era un coronel en la época de Miranda, él le gana la guerra al capitán de fragata Monteverde. Entonces, Miranda, ¿podía ganar o no podía ganar la guerra? ¿Cómo es que Bolívar pudo? Bolívar cuando vuelve, en lugar de instaurar nuevamente el régimen republicano, que era la comisión que se le había dado a él dice, esa constitución no me gusta, no me da la gana, le pide al marqués de Ustaris, que era su gran amigo, era su pariente, que le haga una especie de mamotreto constitucional que básicamente decía esto: usted, el libertador, puede hacer lo que se le dé la gana porque usted está ganando las batallas. Básicamente decía eso. Díganme ustedes dónde está el liberalismo de Bolívar. Mira, hablar de que Bolívar era dictador aquí, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque veo que lo manejas, pero tus compañeros no necesariamente tienen que manejarlo porque están recién salidos. Hay que hacer la diferencia entre dos palabras. La palabra tiranía, que es de origen griego, y la palabra dictadura, que es de origen romano. Los tiranos, como habla Platón de los tiranos de Siracusa, son estos individuos que hacen que su palabra sea la ley porque les da la gana y punto. Los romanos, por el contrario, cuando se acaba el reino romano, ellos hacen la República Romana. La República Romana tenía el poder dividido. El poder ejecutivo lo tenían 2 cónsules. Pero ustedes se imaginarán que en esta época en la cual había tantos malandros por allí, había veces que no podían ustedes esperar a que llegara el Senado y hablar con los cónsules para ver qué iba a hacer. Tenías más bien que buscar que un señor solucionara el problema y que después entregara el poder. Esa es la dictadura. Eso se llamaba dictadura de sentido republicano. 6 meses era lo máximo que se daba. A Miranda, cuando lo nombra generalísimo, le dan el título de dictador de la República. Solamente que se dan cuenta que Miranda pierde la guerra, por lo tanto, Miranda ya no es más el dictador en principio, ¿no? Eso se llama la figura del dictador comisorio, es decir, el parlamento, que son los representantes del pueblo, lo comisionaron para que resolviera un problema. Se llama dictadura comisoria. Bolívar, cuando vuelve, gente como Germán Carrera Damas dice que él tenía una dictadura comisoria, pero ¿quién se la dio? Porque todos estaban presos o exiliados. O sea, ¿quién comisiona a Bolívar a hacer absolutamente nada? ¿Quién nombra a Bolívar dictador de qué? La diferencia entre Bolívar, entre esta suerte de dictadura comisoria que se puede entender que tuvo en este periodo, porque realizaba actos según la cual su decir era la ley. Recuerden que de hecho la palabra dictadura viene de dicit, ¿no? O sea, del que dice, del que dicta. Bolívar es que dictaba la ley, porque no le gustaba la Constitución del año 11, decía que era imposible, ¿no? Que fea esa Constitución. Esto no tiene nada que ver con la tiranía que ya hemos hablado de Simón Bolívar, o lo que pasó con Bolívar, ¿no? ¿Respondí a tu pregunta? Ok. Bolívar entonces tampoco instaura un sistema republicano, un sistema liberal. Por el contrario, él sigue en la pelea, pero haciendo lo que él le da la gana. Y crea unos tribunales que se llaman los tribunales de secuestros. Y ustedes se imaginarán, bueno, ¿pero qué serán los tribunales de secuestro? Muy sencillo, se los explico. Todo aquel que no estuviera a favor de la república le quitaban sus bienes. Así, se los secuestraban, todos. Y también el tipo se dicta el decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios con tal con la muerte, aun cuando seáis indiferentes. Es decir, si ustedes no luchan a favor de nosotros, están muertos. Entre las cosas que hace Bolívar, cuando tiene 800 presos en La Guaira, les dice a los señores, pues mátenlos a todos.
Señor, pero eso es una locura. No importa, mátenlo. Señor, pero es que no tenemos tanta pólvora. Pues no usen pólvora. Entonces los agarraron a machetazos, a puñaladas, etc. A los ancianos los llevaban en literas, porque no podían moverse, los ponían allí y les caían machetazos en la cabeza. Son cosas que Bolívar ordenó, muy liberales todas, seguramente. Roscio se consigue con esto. ¿Por qué yo a ustedes les explico esto? Porque ven que Monteverde, que está del lado de España, era un salvaje, pero Bolívar dijo, yo voy a ser más salvaje que él. ¿Se dan cuenta del desastre, no? Pero Roscio, que está en este contexto histórico, en la Constitución del año 11, delinea como fundamentales los principios de libertad, de igualdad y propiedad. Y también los va a llevar a su famoso libro, que lo escribió en la cárcel, que se llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Roscio, cuando habla de derecho a la libertad, él dice, el hombre es naturalmente libre. Entonces, Roscio se dan cuenta que es un hombre que viene del iusnaturalismo. O sea, para Roscio, la naturaleza del hombre es la libertad. Roscio no entiende que ningún hombre sea esclavo, lo cual entra totalmente en contradicción con el pensamiento español y con el pensamiento de los mantuanos. Porque si los mantuanos ya no querían ser españoles, ¿cómo que también pensaban que los esclavos tenían que seguir siendo esclavos? Entonces Roscio dice, el hombre es naturalmente libre, no puede ser privado de su libertad sin justa causa. Para Roscio, como lo explica en el triunfo de la libertad sobre el despotismo, la justa causa era un proceso en el cual tuvieras todas las garantías y si habías cometido un delito, pues entonces ibas preso. Esa es la justa causa de Roscio. Pero Roscio no justifica la esclavitud de ninguna manera. Roscio dice, vivir con plena seguridad en su persona y bienes, mejorar la suerte de sus destinos es el blanco y término de esta convención. En esta parte, Roscio habla de la convención, que es el contrato social que crea el Estado. Y Roscio sencillamente señala, tienes que tener seguridad jurídica. Cuando se refiere a sus bienes, se refiere a la propiedad. Para Roscio, el pensamiento de un liberal real, de un liberal republicano, tenía que estar siempre ligado a que el hombre era libre por naturaleza y por lo tanto tenía que tener seguridad en su persona y en sus bienes. Eso es Roscio. Son palabras textuales. Roscio va a hablar de la soberanía. ¿Por qué les hablo de la soberanía? Porque Alberdi también va a hablar de la soberanía. Roscio dice, la soberanía es el resultado del poder y de la fuerza moral y física de los hombres congregados en sociedad. Fuera de ella, cada uno es un pequeño soberano porque se haya dotado de facultades intelectuales y corporales esenciales constitutivos de la soberanía. ¿Qué está diciendo Roscio? Todos nosotros somos soberanos. Cada uno es soberano de sí mismo. Pero para poder crear un Estado que garantice ciertos derechos, libertad, propiedad y vida, pues sencillamente hay que agarrar y darle la soberanía al Estado para que garantice estos tres derechos. Por eso se habla de que el Estado es soberano. Y Roscio habla de soberanía convencional. ¿Qué es convencional? Llegamos a un acuerdo, que en derecho se habla de una convención, en derecho es un contrato, un acuerdo. Esa es la soberanía convencional. ¿Se entiende eso? ¿Cómo Roscio pensaba en la soberanía? Este paper, yo lo hice en el 2016, creo que fue, 2015, no me acuerdo. Roscio es el primer autor que yo leo en el siglo XIX que habla acerca del derecho revocatorio. Lo dice muchas veces en el libro. Roscio hablaba de que era posible revocar el mandato de aquel que tuviera el poder ejecutivo. Porque Roscio tenía mucha desconfianza en los que ejercían el poder. ¿Por qué? Roscio decía, el poder ejecutivo no puede estar ni siquiera en una sola mano. Por eso en la Constitución del año 1811 ustedes van a ver que había 3 presidentes y se turnaban el cargo entre sí. Miranda quería un incanato en el cual el jefe del Estado fuera un inca, que era una especie de soberano. Y ya vamos a hablar de que quería Bolívar. Pero que ustedes vean la diferencia y quién era de verdad liberal y quién no. Entonces Roscio decía, la nación pues como soberana es el juez único y privativo de sus funcionarios, de su elección, revocatoria, vacantes, caducidad, incidencias y consecuencias de su oficio. Es decir, para Roscio todo cargo de elección popular era revocable por parte de los ciudadanos.